llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de... Jueves 22 de junio. Un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Y mire, antes de leer el Evangelio, quiero enviar pues un fuerte saludo a todos los maestros, ya que hoy acá en nuestro país, El Salvador, se celebra el Día del Maestro. Sé de muchos maestros y maestras que reciben este audio y pues en verdad muchas felicidades en este día y que Dios derrame mucha sabiduría en ustedes para realizar esa labor tan hermosa, tan importante. El Día del Maestro es un día que se celebra internacionalmente, pero no el mismo día, ¿verdad? Hoy, 22 de junio, en nuestro país, insisto, se celebra esta festividad. Y esta fecha es en honor a la muerte de Francisco Menéndez, ¿verdad? Un principal impulsor y reformador de la educación salvadoreña. Así que, sin más, pues, felicidades en el Día del Maestro a todos los educadores de nuestro país. El Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación, en este caso del capítulo 6 de Mateo. Y recordará cómo el día de ayer iniciábamos el capítulo 6, donde hablábamos de las obras de piedad que el Señor pues exhortaba a sus discípulos a realizarlas con más entrega, a diferencia de escribas y fariseos, dado que claramente el Señor les había dicho que era necesario que su justicia fuese mayor que la de ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Y le hablábamos de tres temas, ¿verdad? El tema de las limosnas, el tema del ayuno y el tema de la oración. Hoy continúa el relato y hoy entonces el Señor se dirige o se dispone a ampliar la enseñanza sobre la oración. Ahora, es importante, hermanos, el valor de la oración, ya que claramente la palabra de Dios nos dice que el poder de la oración es verdaderamente grande. Y creo que como hijos y siervos de Dios, debemos nosotros de echar mano de esos poderes, o de ese poder en especial, el cual es el poder de la oración, para poder nosotros presentarle al Señor todas nuestras necesidades, pero también para poder recibir y obviamente recibir la respuesta y lo que Dios pues esperar, ¿verdad? Esa obra que el Señor se compromete a dar cuando nosotros le clamamos. Así entonces el Señor ahora sigue dando instrucciones a sus discípulos y les dice: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Cuando el Señor habla de mucho hablar y habla de los paganos,
Claramente estaba hablando de algunos grupos en Israel que se disponían todos los días a hacer sus oraciones, pero sus oraciones muy largas. Ahora, notemos cómo el Señor no los llama ni tan siquiera judíos, sino que les dice paganos. Y les dice paganos porque sus acciones eran similares, ¿verdad?, al paganismo. Pero es interesante cómo el Señor les va a decir, no hablen mucho. Y es que, hermanos, el Señor conoce las necesidades de su pueblo. Claramente, el mismo texto va a decir, el Padre sabe lo que les hace falta antes de que ustedes se lo pidan, va a decir el Señor hoy. Y eso es hermoso, fíjese. Porque el Señor, hermanos, no quiere unas grandes oraciones repitiendo la misma frase. El Señor quiere una oración profunda. El Señor quiere una oración sincera. Porque en la medida que somos nosotros sinceros con el Señor, es ahí donde Él va a responder. Y obviamente va rápidamente a responder. Ahora, para ejemplo de esa oración, es ahora el Señor cuando entrega la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es una oración bíblica. Muchas personas en algún momento creen que el Padre Nuestro pues es un invento, ¿verdad?, de la iglesia. Pero no, el Padre Nuestro es una oración bíblica y se llama Padre Nuestro porque esa es la primera frase con la cual esta oración inicia. Pero hay elementos bien importantes que quisiera mencionar antes de tocar cada parte de esta hermosa oración. Lo primero que debo decir es que el Padre Nuestro no es una oración para rezar con ella, es una oración para orar con ella. ¿A qué me refiero esto? Que probablemente usted dirá, bueno, pero yo acostumbro decir 5 o 10 Padres Nuestros al día. Y le recuerdo que no es malo. Sin embargo, la verdadera utilidad del Padre Nuestro no es para que nosotros la repitamos y repitamos y repitamos la misma oración, sino para orar con ella. ¿Y a qué me refiero orar con ella? En que las partes que componen la oración del Padre Nuestro sean partes básicas en nuestra oración, ¿verdad? Y eso es distinto cuando nosotros oramos a la luz de la oración del Padre Nuestro. Esto nos lleva a entender también que el Padre Nuestro tiene 9 peticiones o 9 partes. Y es interesante, fíjese, porque de estas 9 partes que tiene el Padre Nuestro, 5, hermanos, adoran a Dios y 4 son presentadas por las necesidades de los hombres, o sea, por nuestras necesidades. Pero ya ahí hay una enseñanza, y la enseñanza es que en toda oración debemos no solamente de pedir por nuestras peticiones o necesidades, sino que también debemos de adorar a Dios. Hemos dicho hasta la saciedad que la mejor ofrenda que a Dios le podemos dar es la alabanza, es la adoración. Y por esa razón es que el Señor nos enseñó a orar. Pero en esa oración es importante que nosotros podamos entender las diversas partes que la componen. Momentos de oración, momentos de alabanza, momentos de adoración, momentos de acción de gracias, momentos para pedir, etcétera, etcétera. De esas 9 peticiones que contiene el Padre Nuestro, es importante cómo están todas nuestras necesidades, pero por eso es que es importante que nosotros oremos con ella. Rápidamente entonces veamos las partes con las cuales que se compone en la oración del Padre Nuestro. La primera parte es esa frase que dice Padre Nuestro. Notemos cómo el Señor, cuando da el Padre Nuestro,
lo da para que nosotros como hijos de Dios podamos verdaderamente hablar y clamarle. Pero vea que el Señor nos dice que le digamos Padre, Padre nuestro. Ahora, el Evangelio de San Lucas tiene un detalle bien interesante, porque aparece como los discípulos le dijeron al Señor: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y es acá donde el Señor les dice: bueno, pues cuando ustedes oren, digan Padre nuestro, y comienza o les presenta la oración importante. Pero ¿cuál es el dato que le decía? Porque para los discípulos orar era difícil, porque ellos no tienen el hábito de la oración, ellos rezan, ellos no oran. Pero ahora el Señor viene y les trae el hábito, pero también que en esa práctica ellos puedan acercarse a Dios como verdaderamente hijos y tomando a Dios como Padre. Eso era lo que los discípulos les era difícil entender, porque decían ellos: ¿cómo yo puedo hablar con un Dios tan poderoso? ¿Cómo yo puedo llegar a ese Dios? ¿Cómo puedo hacer para que Él me escuche? Y aquí es donde la oración es la herramienta importante. Por eso dijo el Señor que debemos de acercarnos como hijos, debemos de pedirle, debemos de reconocer que es un papá para todos y que de la mejor manera es un Padre fiel para con nosotros. La segunda frase es que estás en el cielo. Esto también es importante porque declaramos verdaderamente el lugar donde está ese Padre. Obviamente es un Padre celestial, ¿verdad? Porque es un Padre que está en el cielo. Pero es un Padre verdaderamente, hermanos, poderoso, porque su morada la tiene en el cielo. Ahora, eso nos lleva a la tercera frase, la cual dice: santificado sea tu nombre. Siempre en nuestras oraciones debemos nosotros de reconocer que adoramos a un Padre que está en el cielo y que su nombre es santo, porque dice el texto: santificado sea tu nombre. Pero ¿a qué se refiere la palabra cuando dice santificado sea tu nombre? Definamos la palabra santificar o la frase santificar. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra santo significa apartado, obviamente apartado del pecado, ¿verdad? Apartado para Dios. Entonces la palabra santificar es algo que ha sido dedicado para Dios y obviamente no lo involucramos en las cosas del mundo. Pero por ello es que cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que el nombre de Dios es santo y que por lo tanto debemos nosotros de cuidarnos cada vez que decimos el nombre de Dios, o por lo menos decimos o decirlo con mucho respeto, ¿verdad? Porque el nombre de Dios es santo. Luego la cuarta frase dice: venga a nosotros tu reino. Claramente, hermanos, sabemos que estamos nosotros necesitados de el reino de Dios. Sabemos que el Señor Jesús vino a hablarnos de un reino el cual Él es el Rey, pero es necesario que ese reino venga y se implemente en esta tierra, porque usted y yo sabemos que en esta tierra no reina Jesús ni su reino de Dios, sino que reina las tinieblas. Claramente el Señor dijo que era el príncipe de las tinieblas el que guiaba esta tierra. Pero el Señor viene y trae su reino, y ese reino, hermanos, tiene que irse abriendo camino, lentamente pero seguros, con la verdad de Dios abriendo caminos. Por esa razón es que nosotros debemos de pedir siempre que el reino de Dios venga a nuestras vidas, porque en el reino de Dios es ahí donde verdaderamente habremos recibido justicia.
Luego nos lleva a la quinta frase, donde dijo el Señor: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si usted se da cuenta, estas 5 frases son las que son para Dios, porque le estamos diciendo: Señor, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero, no lo que yo necesito, sino tu voluntad, ¿verdad? Por eso es que estas peticiones son hermosas, porque traen verdaderamente esa disponibilidad nuestra para que el Señor haga su voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios siempre es para nuestro beneficio. Sabemos que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. Y como hijos de Dios debemos de aprender verdaderamente a esperar la voluntad de Dios. Luego vienen las 4 peticiones para los hombres, donde la número 6 dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Claramente le decimos al Señor: Señor, danos, provéenos el alimento. Provee el alimento que necesitamos, que estamos pidiendo, y el Señor sabemos que lo hace, porque fiel y justo es para con nosotros. Luego la 7ª frase dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es interesante, hermanos, cómo el Señor nos llama a poder nosotros perdonar, pero perdonar así como nosotros nos comprometemos a perdonar también a aquellas personas que nos han dañado. Por ello es que es interesante, y el Señor de hecho va a terminar este texto diciendo: si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan, no les van a perdonar, ¿verdad? Y eso es verdaderamente una necesidad muy importante. Luego la 8ª frase, cuando dice: no nos dejes caer en tentación. Sabemos, hermanos, que la tentación está siempre presente. La tentación está ahí queriendo siempre robar la bendición. Pero aquí es donde hay que pedirle al Señor que no permita que caigamos en tentación. Y la número 10, líbranos del mal. Aunque en realidad le puedo recordar que la frase original es: líbranos del maligno, ¿verdad? Porque sabemos que hay un enemigo que anda siempre rugiendo como león, que anda siempre buscando el poder hacerle daño a los hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, en este día creo que es importante el que nosotros comprendamos cómo el Padre nuestro alaba a Dios, pero también nos permite presentarle al Señor cada necesidad, cada situación, cada petición, ya que fiel y justo es Dios para manifestarse en nuestras vidas. Y yo le animo para que no bajemos la guardia, para que al contrario sigamos siempre buscando, sigamos siempre clamando de Dios, sigamos siempre orando, hermanos, porque a través de la oración recibiremos verdaderamente esa respuesta que el Señor ya ha dado a su pueblo. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, derrame su gracia sobre nosotros y nos respalde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.